Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día viernes 20 de diciembre, un año que termina con una cifra dramática y elocuente en Colombia. Este 2024 es el año con menos nacimientos en la historia de nuestro país, 14% menos que el año pasado, que ya había sido una cifra récord. 33% han caído los nacimientos en Colombia en los últimos 2 años, lo cual demuestra no solo un fenómeno social, el de los jóvenes que no quieren tener hijos, sino una gran amenaza para la economía colombiana. Al paso que vamos a ser una sociedad de viejos. Los jóvenes definitivamente no quieren la familia tradicional, quieren un concepto de familia unipersonal, tal vez con una mascota, tal vez con 1 o 2 integrantes. Entre enero y octubre de este año fueron 371,000 nacimientos, en el 2023 fueron 434, y ahí está la caída de 14%. Marzo fue el mes del año con el mayor número de nacimientos y septiembre como uno de los meses que concentra menos nacimientos en Colombia. Esta caída en la cifra de nacimientos en nuestro país, es cierto, no es un problema exclusivo de Colombia ni de ningún grupo poblacional. Es un problema mundial que en países como Francia o Canadá o Alemania ya afecta al sistema pensional, la economía y los niveles de productividad. Con este informe anuncia el DANE una revisión de las proyecciones de población en Colombia porque los números están muy lejos de los pronósticos de hace 5 o 10 años. Es decir, llegamos a 50 millones de habitantes y vamos a comenzar la caída. El costo de vida y lo que cuesta tener un hijo va a bajar, los cambios sociales van a aumentar, la pandemia del COVID-19, que puso a muchos a pensar si tener hijos o no, es una de las causas de este fenómeno social. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de ello, de la caída de las cifras en nacimientos. A propósito de cifras, la gran cifra del día, esta mañana es de 523 billones de pesos. Ese es el tamaño del presupuesto que emitió por decreto el presidente Gustavo Petro. Un presupuesto que nace desfinanciado, es decir, no tenemos la plata para cubrir los gastos de la nación del año entrante. Como el presidente estaba obligado por ley, después de que el Congreso le tumbó el presupuesto y le tumbó la reforma tributaria, lo emite el Gobierno Nacional vía decreto, que no había pasado nunca en la historia de Colombia. El presidente aprovecha el momento para acusar al Congreso, a las comisiones económicas, a Germán Vargas, a los señores de las apuestas, de que no le aprobaron su presupuesto y en consecuencia, por ello, habrá crisis económica o problemas y vamos a saltar matones en el año 2025 porque vendrá un gran tijeretazo, un recorte. El presupuesto es de 523, el gobierno solamente tiene 511 billones de pesos y esa plata, el diferencial, que es de algo menos del 2%, es lo que hace que el gobierno esté en la batalla política. Anoche en Palestina Caldas, el presidente dijo que todo es producto de actuaciones oscuras de los juegos en línea, de los dueños de los juegos en línea en Colombia. Les contaré a propósito de la visita del presidente Petro al eje cafetero. Hay un nuevo dolor de cabeza para el gobierno. El presidente está amenazando a la Federación Nacional de Cafeteros, a la que le dice que la nación puede asumir la deuda pendiente del Fondo Nacional del Café, que es de 180 billones de pesos, a cambio de modificar el pacto cafetero, que ha sido histórico en Colombia. El hueco del presupuesto de 12 billones de pesos es hoy para el gobierno el caballito de batalla para reducir programa de subsidios en vivienda, para afectar programa de educación. Hundida la reforma tributaria, el gobierno está haciendo cambios en diferentes sectores de la economía colombiana. Ya recordaron el programa Mi Casa Ya, y vienen recortes también en cultura, educación y deportes. Hablando de economía, atención, la noticia del momento es que la Autoridad de Licencias Ambientales, la ANLA, finalmente aprobó la licencia ambiental para el proyecto de Comodo 1, que es el gran proyecto de reservas de gas en Colombia. Antes se llamaba Uchuva, está en el Caribe colombiano, frente a las costas de Santa Marta. La Procuraduría celebra la decisión. Este pozo
está en una zona de reserva exclusiva aproximadamente a 40 kilómetros de la costa frente a Santa Marta. Allí hay comunidades indígenas, por eso estaba detenido. Que se reactive, que haya licencia ambiental, por supuesto, debe darnos tranquilidad a todos sobre las reservas. Tal vez estas, las de Komodo 1, las más grandes en Colombia para el futuro. Y a propósito del Caribe, les contaré de la polémica del momento, que es por cuenta de la canción que compuso el ministro de Educación, Daniel Rojas. El jurado dice que la descalificó por cuenta de una letra grosera y de doble sentido, y porque fuera de todo, el ministro intentó palanquearse con gente del Caribe, aparentemente con magistrados, a quienes puso a llamar para que admitieran su canción. Una canción que habla de polvos y habla de contratos. Ya les contaré de la historia de la canción del ministro de Educación en Colombia. Es un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 6 minutos. El decreto de presupuesto se ha firmado, les hablaré de economía, les hablaré de nacimientos esta mañana, hoy viernes 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad. Hoy hace 9 años, la señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez, fue nombrada equivocadamente Miss Universo. Ocurrió ya en el 2015, hace 9 años de ese error. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Por decreto se fijó el presupuesto general de la Nación para el 2025. Sin embargo, el hundimiento de la reforma tributaria generará problemas para su financiación. El presupuesto decretado será de 523 billones de pesos y la proyección de ingresos es de 511 billones. Es decir, el monto está desfinanciado debido a que el Congreso hundió el proyecto de la ley de financiamiento que buscaba generar el dinero faltante. El senador Miguel Uribe. El presupuesto para el 2025 está desfinanciado en más de 35 billones de pesos, lo que incluyen los 12 billones de pesos de la reforma tributaria inconveniente que Gustavo Petro pretendía imponer. El recorte el próximo año tendrá que ser mucho más que los 12 billones que representaría la reforma tributaria. El deportista de alto rendimiento en gimnasia, Ángel Barajas. Es fundamental que se cumplan con los compromisos económicos del 2024 para garantizar el desarrollo y el crecimiento de la gimnasia en Colombia. Para nosotros los deportistas, que es bastante duro este recorte económico que nos hicieron. Y desde Palestina, en el departamento de Caldas, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra el Congreso por el hundimiento de la reforma tributaria. Es decir, que los congresistas que hundieron la ley de financiamiento tienen aquí otra razón para que les dé dolor de cabeza. Porque ese déficit que tiene que pagar el Fondo Nacional del Café, que es propiedad pública, es del gobierno nacional, pero contratado con una entidad privada, que es la Federación Nacional de Cafeteros. El presidente Gustavo Petro propuso renegociar el pacto cafetero con la Federación Nacional de Cafeteros a cambio de financiar una deuda de 180 millones de dólares. Una nueva deuda que alguien tiene que asumir. Podría ser el gobierno, claro, en un nuevo pacto cafetero, claro. El nuevo pacto cafetero debería traer nuevas condiciones, entre otras, los procesos de industrialización y de regionalización del café. Continúa la caída de los nacimientos en Colombia. Entre enero y octubre de este año, la reducción fue del 14,4%, lo que podría convertirlo en el de menos registros de la década. La directora del DANE, Piedad Urdinola. Los nacimientos se han caído a una manera más acelerada de la que estamos esperando todos los demógrafos, y esto se da también por efectos del COVID. Por su parte, los jóvenes consultados exponen sus motivos. Inicialmente sí me gustaría tener hijos, pero no acá en Colombia. Siento que en Colombia no es sostenible tener hijos. Jóvenes están optando por tener mascotas. La Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de la Economía Solidaria han revelado una serie de presuntas irregularidades financieras y administrativas que involucran a Cosalud EPS, Cosalud Inversa y Cosalud Cooperativa. Un aspecto alarmante acá es el posible riesgo de un lavado de activos en la cooperativa de Cosalud por más de 3.000 millones de pesos, pues esto lo anunció la Superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro. Que de una muestra que tomamos del 2023 encontramos más de 3.000 millones de pesos en consignaciones sin identificar en la cooperativa, en las cuentas de la cooperativa Cosalud.
La unidad de investigación y acusación de la JEP presentó una acusación formal en contra del coronel retirado David Guzmán por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de 18 personas. Sin embargo, este mismo Tribunal de Justicia Transicional resolvió la situación jurídica de 36 integrantes del ejército que no fueron seleccionados como responsables. Lo que ha dicho el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, Alejandro Ramelli, es que esta decisión se da porque ellos hicieron aportes significativos a la verdad. Al concederles la renuncia a la persecución penal, se procede con la extinción de la responsabilidad y la sanción penal, así como con la eliminación de los antecedentes judiciales conforme a las normas vigentes de la Constitución y lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz de 2016. La posibilidad de involucrar a expresidentes como Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos también está sobre la mesa si los fiscales consideran sus testimonios esenciales. Coronel en retiro John Ruiz, ex asesor de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez y quien fue denunciado por 2 policías del esquema de seguridad de esta funcionaria por presunto acoso sexual, en la cual 2 mujeres pertenecientes al esquema de seguridad de la vicepresidencia de la República manifestaron que fueron acosadas sexualmente por un asesor y mostraron pruebas documentales del caso. En el comunicado, la ministra de Igualdad y Equidad reprochó el presunto caso de acoso sexual e informó que pidió a su equipo jurídico que orientara a estas 2 mujeres para que presentaran las denuncias correspondientes a las autoridades. Nueva polémica del ministro de Educación Daniel Rojas por su participación en un festival de compositores en La Guajira, donde postuló una canción vallenata que fue descalificada por el jurado al ser considerada vulgar. El jurado Luis Hinojosa. Pero resulta que esta canción yo prácticamente le di un puntaje bajito, la eliminé porque utilizó la palabra polvo. 2 ataques con explosivos contra el ejército se registraron en las últimas horas en los departamentos de Bolívar y otro en el departamento del Cauca. En el primer hecho, 3 soldados profesionales resultaron gravemente heridos en medio de operaciones militares en la vereda San Luquitas del municipio de Morales, sur de Bolívar. Allí fueron atacados por delincuentes de la compañía Tito Marín del ELN con explosivos. El segundo hecho fue un ataque con cilindros bomba contra el batallón de entrenamiento del ejército ubicado en el corregimiento del Estrecho, municipio de Patía, en el sur del Cauca, que no deja hasta el momento heridos ni daños considerables en esa zona del país. Las 2 delegaciones, tanto de gobierno como el grupo ilegal Frente Comuneros del Sur, excombatientes del ELN, tienen ya acuerdos. Carlos Erazo, jefe de la negociación del gobierno nacional. Suscribimos 2 grandes acuerdos. El primero es un cese bilateral del cese al fuego de carácter local y temporal durante 180 días, ¿cierto? Que garantiza un proceso de concentración de comuneros en 2 municipios en el territorio. A los 83 años murió una de las leyendas de la actuación de nuestro país. Margalida Castro interpretó personajes que quedaron en el corazón de los colombianos. A los 83 años, esta santanderiana de nacimiento pero bogotana de corazón se despidió de esta vida tras batallar con un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace muy poco. Mediadores norteamericanos, cataríes y egipcios trabajan contrarreloj para alcanzar un alto al fuego en Gaza antes de que Trump asuma como presidente. En el intertanto, Israel sigue castigando duramente la franja. 44 muertos en las últimas horas. Esta mañana, Médicos Sin Fronteras acusa a Israel de estar llevando a cabo una limpieza étnica en Gaza. Y Estados Unidos acaba de corregir cuál es el número real de soldados que tiene desplegados en el este de Siria. Un portavoz del Pentágono dice que no son 900, sino 2.000. Nicolás Maduro anuncia una reforma constitucional para consolidar la soberanía de Venezuela en el próximo mandato que arranca supuestamente el próximo 10 de enero. Yo he conformado un equipo con grandes asesores internacionales, grandes asesores nacionales, para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional. En la fase 2 de la Libertadores, Independiente Santa Fe enfrentará a Deportes Iquique de Chile. Por su parte, el otro equipo colombiano que clasifique como uno de los mejores de la reclasificación, sea Tolima Millonarios, se medirá contra Melgar de Arequipa, Perú. Por su parte, la Sudamericana, a partido único, Junior recibirá a la América y Once Caldas